alegría cuando dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Celebremos nuestra misa en estas condiciones tan peculiares que estamos viviendo, pero que se nos invita a incrementar nuestra fe, a poner nuestra confianza en Dios, en que Él nos ha de inspirar para que vivamos adecuadamente pues estas restricciones que estamos viviendo. Y pedimos perdón por nuestros pecados para que se incremente la convivencia, para que nada nos impida el vivir el amor de Dios. En silencio pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, a él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escuche en cambio al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado porque el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Anoche, durante la hora santa, en uno de los momentos de reflexión se decía que no es fácil seguir a Jesucristo nuestro Señor. Claro que Él nos lo facilita, Él permite que lo sigamos porque nos prepara con todo lo que necesitamos, pero no es fácil porque tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar todo lo que Él nos dijo, lo que Él es mismo. Y esto no es nada sencillo, porque implica un compromiso, implica que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas, y los seres humanos que somos tan dados a la soberbia, a creer que nosotros lo sabemos todo, que lo podemos todo, por eso se nos dificulta tanto seguir a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que en este pasaje del Evangelio se va viendo precisamente esta situación, que se daban cuenta de sus milagros, se daban cuenta de la manera como Él enseñaba, al punto que llegaron a pensar que las autoridades ya se habían convencido que Él era el Mesías, para que entonces sí todos lo hubieran seguido abiertamente, sin ningún impedimento. Pero una vez más surgía la soberbia diciendo: nosotros sabemos de dónde viene este, porque sabían que venía de Galilea, aunque no sabían que había nacido en Belén, en Judá, y creían que sabían todo, y de ahí que no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no es fácil seguir a nuestro Señor, porque implica el compromiso de vivir de acuerdo a sus enseñanzas, precisamente que dejemos de lado nuestra soberbia, de tal manera que seguir a nuestro Señor es un gran compromiso.
Y eso ha sido a lo largo de la historia. Me venía a la mente precisamente la época del arrianismo, que podríamos pensar que estamos viviendo algo semejante, el siglo IV de nuestra época, que a un sabio de Alejandría, ante la dificultad de seguir a nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento, lo que Él fue realizando, no era tan fácil aceptarlo, digámoslo así, si no es por la fe, si no es teniendo la docilidad para vivir de acuerdo a sus enseñanzas, se atrevió a decir que nuestro Señor no era verdaderamente Dios, que era un gran profeta, que había sido enviado por Dios. Inclusive hoy nuestro Señor Jesucristo habla de aquel que lo envió, que no lo conocían, pero que Él sí lo conocía, de tal manera que Él había sido enviado por Él. Y en otro fragmento del mismo Evangelio de San Juan, dice nuestro Señor que Él volvía a su Padre de donde había venido, de tal manera que por eso es que Arriano se basó para decir que nuestro Señor era un enviado por Dios, que era una persona con cualidades extraordinarias, pero que no era Dios, sino solamente un ser humano muy especial, por decirlo así. De tal manera que dio la base para rechazar a nuestro Señor, para no comprometerse con Él, que inclusive algunos emperadores de Roma de su época negaban a nuestro Señor basándose en las enseñanzas de Arriano. La Iglesia obviamente pues dictaminó que esto era una herejía que no se debía de seguir, de tal manera que la Iglesia nos enseñaba, nos centraba, para que nos diéramos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre, y que debemos confiarnos plenamente en Él, pero sobre todo para comprometernos a vivir de acuerdo a sus enseñanzas, que la más difícil, que es la más bella, tal vez la más fácil, es la enseñanza del amor que Él vino a traernos, pero que no es un amor simplemente para gozarnos, sino es un amor hasta estar dispuestos a hacer hasta lo imposible en favor de aquellos que amamos. De tal manera que seguir a nuestro Señor Jesucristo, por eso no es fácil, implica mucho de nosotros mismos, un compromiso muy grande, pero Él nos lo facilita en la medida que vamos viviendo su amor, que permitimos que su amor esté en nuestro corazón. Y considero que en las condiciones en que estamos viviendo, esto es lo que nos debería de ayudar a vivir esta cuarentena, a vivir estos días que tal vez debemos permanecer mucho más tiempo en nuestros hogares, pero ahí es donde hemos de sentir la ayuda de nuestro Señor, que nos llene de su amor, que nos llene hasta de tener una actitud de ofrenda, de sacrificio, de una mayor oración, para que estos días no sean de que estemos renegando, que estemos quejándonos, hasta peleándonos entre nosotros mismos, sino crecer en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, sentir la presencia de Dios, de Cristo en nosotros mismos, para que esta situación la podamos superar con una mayor alegría. De tal manera que inclusive también anoche en la hora santa se nos decía eso, que ante los problemas, las calamidades, los podemos negar, los podemos renegar, podemos enojarnos o aceptarlo con alegría, aceptarlo como un momento, una oportunidad para hacer una ofrenda a Dios y manifestar así el amor de Dios que está entre nosotros. De tal manera que no es fácil seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo facilita, pero sí necesitamos tener la docilidad, tener ese deseo de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Vamos pues a pedirle al Señor para que nos ayude. Elevemos nuestra oración. Y elevamos nuestra oración diciendo: escúchanos, Padre. Pidamos por todas las personas que quisiéramos estar más cerca de ellos, tal vez abrazarlos, tal vez decirles todo lo que los apreciamos, pero tenemos que limitarnos a los medios de comunicación, tenemos que aceptar que nuestra oración es la manera como les decimos que los amamos. Pidamos por todas las personas con quienes no podemos estar cerca, para que Dios los bendiga,
Dios los llene de su amor. Oremos al Señor. Pidamos también por todos aquellos que han resultado afectados por esta crisis sanitaria, por este virus que nos tiene pues en una situación de amenaza, para que acepten con amor, acepten la situación que están viviendo y de esta manera manifiesten el amor de Dios. Oremos al Señor. Pidamos también por todo el personal médico que están trabajando arduamente ante esta situación, para que Dios les conceda sabiduría, fortaleza, para que Dios los llene de un amor cada vez más grande, que se den cuenta que en su trabajo están manifestando el amor de Dios. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración que te presentamos llenos de confianza, ya que sabemos que tú nos vas guiando por caminos de santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestra ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales que son el origen de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este momento pedimos en favor de nuestros hermanos. De manera particular por Carlos Martínez, Isabel Ponce, Cristina Wingers, Jacobo Velasco Yáñez, Alan Roberto y Aline Verónica Laguna Sebastián. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente por Emilio Watson del Collado, Dori Vasconcelos Aragón, Georgina Ojeda Vasconcelos, Andrés Felipe Ojeda Ortiz, Carlos Pérez, Carolina Martínez Aragón, Estefanía Silva Mauricio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre. Tratemos de darnos cuenta de la profundidad de nuestra oración, de todo lo que podemos realizar. Obviamente es Dios quien lo hace, nosotros le pedimos a través de nuestra oración. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense la paz. El pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti.
Oremos. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Encomendémonos a la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, vuelve tus ojos hacia estos hijos tuyos y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayamos a vivir el amor de Dios. En este momento vamos a exponer el Santísimo Sacramento. Para ahí se van a abrir una parte de nuestra parroquia para que quien quiera pues pasar a encomendarse desde aquí, uniéndose en oración, para que nos demos cuenta que Dios está con nosotros, que no nos abandona, que no es fácil seguirlo, pero Él nos facilita todo a través de la oración. Vamos a proceder. En los cielos y la tierra se por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En
y la tierra sea por siempre alabado. Vamos a proceder a llevar a nuestro Señor a la entrada de nuestra parroquia, ya en su momento para que quien quisiera tuviera la oportunidad de tener las restricciones que estamos viviendo, hacer una visita al Santísimo, puede venir, está abierto hasta las puertas de cristal, para que entren solamente en la parte que es de la entrada, de tal manera que así guardemos todas las condiciones de sanidad que debemos seguir. Necesitamos el baño de algunos. Amores, demos al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra seamos siempre alabados. El corazón amoroso de su Vamos a aquí a nuestro Señor y a nuestro a quien quisiera hacer una visita, pues aquí expresemos todo nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor a Dios.
Carlos Pablo.